El postimpresionismo no fue un movimiento artístico, sino solo una sistematización historiográfica que agrupa a diversos pintores y tendencias entre 1880 y principios del siglo XX que intentaron superar la captación fugaz de la realidad del impresionismo y trataron de realizar una pintura más expresiva acorde con los tiempos de final de siglo. El término fue empleado por primera vez por el crítico británico Roger Fry ante una exposición de 1910 que reunía obras de autores que habían tenido contacto con el impresionismo, eran posteriores a ese movimiento y querían superar sus limitaciones, tales como Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Seurat o Signac. Durante la década de 1880, el impresionismo se había ido asentando en el panorama artístico y comenzaba a dar señales de repetición y de agotamiento. Los nuevos artistas deseaban ir más allá, abandonar el pretendido objetivismo en la captación del instante de los impresionistas y realizar una pintura más subjetiva, imaginativa o simbólica, unas visiones personales del mundo y de la realidad. No fue un estilo unitario ni homogéneo, sino tan variado como las diferentes personalidades de los pintores que individualmente exploraron alternativas en la pintura muy diferentes de la visión fugaz del impresionismo. Ellos mismos se percibían como herederos, pero a la vez como superadores del impresionismo. Aunque cada uno buscó su propio lenguaje expresivo, todos ellos partieron de los hallazgos del impresionismo, como el interés por el color, la pincelada suelta o la representación de temas del mundo real, pero pretendiendo realizar una pintura mucho más personal. Ya no bastaba con plasmar de un modo pasivo la realidad y la fugacidad de la luz, sino que consideraban que los artistas debían reinterpretar la realidad y reconstruirla de acuerdo con su genio personal. Para ellos, la pintura no era una mera visión objetiva de una impresión momentánea, sino una visión particular y subjetiva del artista sobre la realidad. La obra de arte no era fruto de una actitud pasiva que obligaba al artista a reflejar la instantaneidad de la luz sobre los objetos, sino que era fruto de un proceso creativo personal en la que la obra de arte se convierte en una nueva realidad creada por el artista que reinterpreta de un modo personal, subjetivo y expresivo la realidad. En general, estos artistas buscaron un arte que despertase emociones y daban primacía al sentimiento y a la expresión frente a la fría objetividad del impresionismo, y liberaron de forma inequívoca los principales componentes de la pintura como el color, la forma, la pincelada, etc. Renovaron tan radicalmente el lenguaje pictórico que gran parte del revolucionario arte del siglo XX hunde sus raíces en los pintores postimpresionistas. De hecho, las aportaciones de Gauguin o Van Gogh se consideran claves para el surgimiento de vanguardias como el fauvismo o el expresionismo, y las de Cézanne para el cubismo. Estos artistas renunciaron a los métodos tradicionales impuestos por el arte occidental desde el Renacimiento, obviando la perspectiva, el claroscuro y el modelado tradicional. Frente a ellos, volvieron sus ojos más atrás del siglo XV o se inspiraron en las artes de civilizaciones exóticas o primitivas o en el arte egipcio y medieval. De igual modo, frente a la desmaterialización formal que provocó el impresionismo en su anhelo por captar la impresión efímera de la luz, estos pintores recuperaron el interés por el color, por la línea y por el volumen. No obstante, hicieron un uso subjetivo, simbólico y expresivo de todos los elementos del lenguaje pictórico, como la línea, la forma, la pincelada o el color. Esto condujo a un progresivo alejamiento del concepto de pintura como mímesis de la realidad, tal y como se había impuesto desde el 480, y abrieron el camino a nuevas formas expresivas que desembocarán en las vanguardias del siglo XX. También sus temas variaron, y ya no solo se representaron escenas y paisajes de la vida cotidiana, sino que abundaron otros como el retrato, los temas religiosos, los simbólicos, los bodegones, así como escenas propias de ambientes lejanos y exóticos, puesto que incluso el ámbito geográfico se amplió,
desde París y sus alrededores a otras regiones de Francia como Bretaña o Provenza, o incluso a la lejana Polinesia. Los pintores neoimpresionistas partieron de los hallazgos del impresionismo, pero trataron de recuperar las formas y el volumen que el impresionismo había disuelto. Pintores como Seurat o Signac llevaron al extremo las teorías científicas de la percepción del color y realizaron sus pinturas mediante pequeños puntos o pinceladas de color que se yuxtaponían unas junto a otras, sin mezclarse ni superponerse, siendo el espectador quien recomponía las manchas de color y realizaba la mezcla óptica. El pintor llevaba a cabo una minuciosa tarea de análisis y descomposición de la realidad en pequeñas manchas de color, mientras que el espectador reconstruía sintéticamente las formas y los colores. Estos artistas renunciaron a la pintura al aire libre por su minucioso y detallado trabajo, y solían pintar cuadros de gran tamaño que, si bien recuperaron las formas y el volumen, muestran un cierto aspecto estático, artificial y geometrizante. Paul Cézanne había participado en las exposiciones impresionistas, pero llevó a cabo una pintura muy personal para superar las limitaciones de aquella tendencia. Él mismo decía que pintar no significaba copiar el objeto, sino realizar sensaciones coloreadas, expresando asimismo que quería solidificar el impresionismo. Sus principales temas fueron paisajes, bodegones, retratos, bañistas, motivos que repitió una y otra vez, tratando de reconstruir la forma que los impresionistas habían diluido mediante el uso del color. Frente a la impresión fugaz y la desmaterialización del impresionismo, Cézanne trataba de recuperar las formas y de hallar lo permanente, lo perdurable en la realidad, su estructura profunda. No quería representar la impresión de la realidad, sino reconstruirla, buscar su esencia y reducirla a sus formas geométricas más simples, tales como prismas, cubos, esferas o pirámides. Él mismo decía que todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono y el cilindro, y que había que pintar sobre la base de estas figuras simples. En sus cuadros investigó y experimentó la simplificación formal, recuperando el volumen y reduciendo las formas naturales a los volúmenes geométricos más simples. Para recrear el volumen y la forma, su principal herramienta fue el color. Pero en vez de aplicarlo al modo tradicional, mediante graduaciones de color y sugerir el modelado mediante el claroscuro, Cézanne empleaba planos y superficie de color uniforme y aspecto facetado que recomponían la densidad corpórea de los objetos. También recuperó el uso de líneas de contorno que habían sido eliminadas por los impresionistas. Frente a la tradicional perspectiva lineal heredada del Quattrocento, buscó nuevos modos de representar el espacio pictórico. En su pintura no solo desaparecieron los tradicionales puntos de fuga, sino que llegó a combinar en un mismo cuadro diferentes puntos de vista simultáneamente. Rompía de este modo el tradicional espacio tridimensional de la pintura clásica, abriendo el camino a la visión múltiple del cubismo. Tanto por su simplificación formal, como por el interés de recuperar la estructura geométrica de la realidad, así como por la presencia de perspectivas simultáneas en un mismo cuadro, al igual que por su pincelada en amplias facetas y planos de color, se le considera un antecedente fundamental del cubismo e incluso de la abstracción. Vincent van Gogh convirtió a la pintura en una prolongación de su espíritu atormentado, en un medio de expresión de sus sentimientos, poniendo todos los recursos pictóricos disponibles al servicio de la expresión, especialmente el color, la pincelada, la materia pictórica, la línea, la deformación expresiva o el trazo. Por esos aspectos, su obra fue fundamental en el desarrollo del expresionismo e incluso del fauvismo. Como él decía, las pinturas tienen una vida propia que se deriva del alma del pintor. Tras sus oscuras primeras obras, conectadas en cierto modo con el realismo expresivo de Daumier,
Asimiló en París el impresionismo y asumió también la moda del japonismo. Experimentó con el uso de colores puros y vibrantes, jugando con su complementariedad y llegando a emplear agresivos contrastes entre ellos, muchas veces totalmente inusuales. No obstante, a diferencia de los impresionistas, Van Gogh hizo un uso violentamente psicológico y subjetivo del color, que se convirtió en vehículo de sus emociones y sentimientos, trasladando sus estados de ánimo a la pintura. Para él, el color no tenía por qué corresponderse con la naturaleza, sino que poseía ante todo una función simbólica y expresiva. Van Gogh decía que no quería representar con exactitud el color que tenía delante de los ojos en la realidad, sino que prefería servirse arbitrariamente del mismo para expresarse con más fuerza y revelar las pasiones humanas. Su pincelada es también profundamente expresiva, convirtiéndose en una prolongación de su propio mundo interior. Frente a la corta pincelada impresionista, la suya es fuerte, enérgica, larga, sinuosa y ondulante, llegando en algunos casos a adoptar casi un aspecto espiral o flamígero. La materia pictórica también se convierte en expresiva en la pintura de Van Gogh, siendo cada vez más abundante y pastosa, especialmente durante su estancia en Arles, en el manicomio de Saint-Rémy o en sus últimos meses de vida en Auvergne. Su pintura está animada por intensas emociones y muestra una visión subjetiva del mundo y la naturaleza, en la que utiliza la deformación expresiva de los elementos representados como un medio fundamental para exaltar el sentimiento. La pintura de Van Gogh, frente a la objetividad fugaz e impresionista, evoca y sugiere profundas vivencias internas, una visión completamente subjetiva de la realidad en la que la naturaleza, el paisaje y los objetos se deforman o retuercen de un modo expresivo. Una naturaleza subjetiva, emotiva y empática, y en ocasiones llena de agitación, que se corresponde a las sensaciones e imágenes internas del propio mundo interior del artista y sin ninguna concordancia con la realidad externa objetiva. Paul Gauguin también rechazó el objetivismo y el realismo en la pintura, y en su obra trató de mostrar visiones del mundo completamente personales. Para él, el arte no tenía como fin reflejar la realidad externa de las cosas, sino que debía ser una recreación imaginativa del interior del artista, y debía transmitir ideas y pensamientos. Él decía que el arte era una abstracción de la naturaleza, una recreación personal por parte del autor y con una intencionalidad simbólica, siendo esta idea lo fundamental, a la que debían subordinarse todos los elementos pictóricos como el color o la forma. Incluso en su obra, frente al objetivismo impresionista, sus propios temas tendían a ser simbólicos, alegóricos e incluso con un cierto contenido espiritual. Gauguin no se sentía a gusto con la sociedad europea de su época y rechazaba también el arte de la tradición occidental, por lo que buscó su inspiración en culturas y estilos menos contaminados, que él consideraba más auténticos y con valores no corrompidos por la civilización occidental moderna. Era una especie de búsqueda de un paraíso perdido que él creía encontrar en las civilizaciones antiguas y primitivas. Quería, como él mismo decía, crear un arte sencillo, mediante el que expresar como un niño las impresiones de su mente y utilizando para ello los medios de las artes primitivas, las únicas que él consideraba verdaderas. Frente al mundo occidental moderno y a la tradición pictórica europea heredada del Quattrocento, Gauguin prefiere la simplicidad formal y el uso simbólico del color del arte popular y primitivo de Bretaña, del arte medieval, como la recuperación de la línea en torno a las figuras, el llamado cloisonnismo al estilo de las vidrieras, o la inspiración de las culturas antiguas como Egipto o Mesopotamia, y también de las exóticas como la Polinesia o el Caribe. Valoró de modo especial la simplicidad y capacidad expresiva del arte de esas culturas y renunció
al realismo en la representación pictórica, prefiriendo la simplicidad formal y capacidad expresiva de las artes primitivas, populares o exóticas. En sus obras renunció completamente a la perspectiva tradicional y suprimió también el modelado, sustituyéndolo por amplias manchas de colores planos y muy vivos, rodeadas por gruesos trazos sinuosos que recuerdan al arte de las vidrieras, por lo que sus pinturas adquieren una apariencia plana y de aspecto primitivista. Gauguin hizo un uso completamente arbitrario y simbólico del color, con una intención meramente expresiva y sin sometimiento alguno a la esclavitud de la realidad, estando solamente al servicio del significado simbólico o de la idea del cuadro. Por estos valores, su obra tendrá gran influencia en los pintores simbolistas y en los nabis, y también en el primer movimiento de vanguardia del siglo XX, el fauvismo, que exaltó el uso libre del color y sin referencia a la naturaleza. Todos los cimientos de la pintura occidental comenzaron a ser socavados por el impresionismo y muy especialmente por estos pintores postimpresionistas. Las vanguardias del siglo XX proseguirán en la senda trazada por estos artistas y terminarán por demoler todo el edificio de las artes plásticas tradicionales, abriendo nuevas vías de expresión artística de carácter revolucionario.